En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Reconozcamos los pecadores delante del Señor, para que celebremos dignamente este encuentro con Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad, haz que, libres por ti de la tiniebla del error, nos aferremos con mayor convicción a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está en el desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y le dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida
y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Desde el comienzo de la creación del hombre se han ofrecido sacrificios. Abel ofrecía lo mejor de sus ganados, el hijo de Adán y Eva. Y entonces se convertía en bendición ese humo que subía del sacrificio de esa víctima. Entonces era bendecido y se le multiplicaban sus cosas. Le entra la envidia y la rabia a Caín, y en vez de hacer lo que hacía su hermano, ofrecer lo mejor, lo mata. Lo destruye. Todo el tiempo, los primeros habitantes de la tierra ofrecían siempre sacrificios, aún hasta sacrificios humanos. Por eso, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, le pareció normal. Se hacía en esa época. Lo que no le parecía bien era que esta víctima era el hijo de la promesa. Entonces, ¿cuál promesa si tenía que sacrificarla? Sin embargo, intenta hacerlo. Pero Dios lo impide y hasta ahí los sacrificios humanos hasta ahí llegan. Es el último intento de un sacrificio humano. Y durante todo el tiempo, todos los profetas iban sacrificando, corderos. Y cuando se sale de la tierra prometida, se sale de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la libertad, entonces ahí también el Señor pide que se celebre la Pascua con un cordero y con pan sin sabor y con ramas amargas para recordar esta esclavitud. Y el pueblo judío todavía celebra sacrificios de animales. Pero entonces Jesús vino y cortó todos esos sacrificios. Ya no quiere sacrificios, sino Él viene a sacrificarse. Y Él se sacrifica de la manera más dura, asumiendo todo nuestro dolor, toda nuestra miseria, toda nuestra realidad, llevándola a la cruz y crucificándola ahí. Pero antes de hacer esto, de llegar a la cruz, se nos queda en el misterio de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es un momento de eternidad en el tiempo. Se eternizó ese momento del Jueves Santo, de la Última Cena. Porque el Señor se nos queda en el pan, en el vino. Un misterio que no alcanzamos a dimensionar, pero para Dios no hay imposibles. Ese Jesús que nosotros comulgamos es el Jesús transfigurado en el monte Tabor. Es el Jesús resucitado que se queda en el pan para que nos alimentemos y entonces celebremos como comunidad el banquete de la entrega del Señor para nuestro bien, para que nosotros desde ahí nos liberemos. Por eso se requiere sanar, liberar, perdonar y abrirse abiertamente al amor del Señor. Y en la medida que somos capaces de vivir desde Él, la vida cambia. Porque nosotros, desde nuestro ego, siempre estamos pensando que el mundo está en torno a nuestro, que somos el centro del mundo y todo es a favor nuestro.
Y siempre estamos buscando sin saber qué. El tiempo, vida, bienes se acumulan sin saber qué sentido tiene, para qué se quiere todo esto. Por eso cuando llega el Señor al corazón, ya hay un proyecto de vida, se sabe para dónde se va, Él nos encamina hacia el encuentro definitivo con Él. Y para encontrarnos con Él no necesitamos nada. Tomamos lo que necesitamos en este camino temporal, lo que sea necesario para poder vivir en armonía, la paz y poder tener una vida alegre, dispuesta, cómodamente con todo lo que el Señor pone en torno nuestro. Pero sin amarrarnos a cosas, a personas, a criaturas. Sin pensar que debo estar lleno rodeado de cosas para poder ser feliz. La felicidad no se da a lo que se tiene, sino cómo se vive. No es dónde vivo, sino cómo vivo. Se puede vivir en un palacio de oro con todas las comodidades y las cosas más esplendorosas y ser un desgraciado. Y viviendo desde un lugar humilde y sencillo, se puede tener la gran felicidad de saberse que es temporal, que es un paso. Mientras menos cosas se tiene, más libre. Porque todo lo que se tiene ata, impresiona, asusta, crea inseguridad, crea falsas expectativas. Cuando no se tiene nada, se tiene paz. No digo nada en el sentido de estar completamente vacío, sino de no tener apegos, aferro a nada, así lo tenga todo. Por eso el pobre es libre. Porque el pobre, tener o no tener, no es la razón de su vida, sino que él tiene lo que necesita hasta que lo necesita y ya. Y los seres humanos tampoco amar los seres de tal manera que se posean como algo suyo. No, nadie es de nadie. La mamá simplemente engendra un hijo y lo trae a la vida, pero no es de ella, porque es del Señor que después de que cumple su mayoría de edad ya dispone de su vida, porque la mamá, los papás simplemente lo proyectan para que vaya y sea feliz. Por eso no podemos poseer a nadie, sino simplemente amarlo y en libertad. Y brindarle siempre el perdón, el amor, la comprensión. Nos equivocamos, cometemos error. Por eso estos días de pandemia es la oportunidad de centrarnos en nuestra vida y decir, ¿qué es lo que impide que nosotros nos acerquemos al Señor? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no nos atrevemos si es el Señor de la vida? Toda la creación está en función de Él, brindándose en lo mejor, obedeciéndole estrictamente en todo su ser como criatura. Y nosotros que tenemos libertad para poder optar, para poder determinar, el último que pensamos es en Él, y cuando lo necesitamos ya que no hay otra alternativa. Al revés, todas las alternativas de nuestra vida deben estar centradas en Él. Vivir desde Él es vivir desde la paz, la tranquilidad, el amor, la buena voluntad. Es vivir el gozo de saber que no se está solo, que este universo fue creado como un proyecto para pasar por él al encuentro definitivo con el Señor. Pidámosle pues al Señor en este día que nos dé la gracia de poder tener claridad de que sin Él la vida se daña. En la medida que hemos ido sacando a Dios de los lugares, eso se ha vuelto caos. Porque entonces la gente se siente con todo el derecho a la corrupción, a dañar, a afectar, a poseer, a pasar por encima de las personas, a hacer y deshacer, destruir y acabar. Porque ¿qué sentido tiene si las cosas en cierto modo pues son y mañana no son? Pero cuando se está desde el Señor, si al revés, siempre se construye, se ama, se respeta, se abre la vida y se vive el gozo de esta. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Partimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios
Dios nos hace Eucaristía en el amor. Ora, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hiciste partícipe de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que, así como nos concede tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También los ángeles y los santos, unidos a sus voces, cantamos diciendo: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Antonio Nieto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ver qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con el misterio celestial, y haz que del antiguo pecado pase a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis quedar en paz.